Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento. Hoy vamos a recordar un poquito un tema muy importante que le he puesto por título El origen de Dios, porque dice el apóstol Pablo, ¿no?, que todo el mundo enloquece por saber, ¿no?, cómo es Dios. Todo el mundo opina y cree saber sobre quién creó a Dios, y nos preguntan cuál fue su origen, porque todos dicen conocerlo, todos dicen creer en Él, todos dicen tenerlo, todos dicen adorarlo, todos dicen que tienen al Dios verdadero. Y estas preguntas nos ayudan a enriquecer nuestra fe. Primero tenemos que aceptar que es necesario que entre nosotros y Dios no hay punto de comparación, porque Él estuvo antes que nosotros y su habitación no puede ser penetrada por nosotros, ni aún reuniendo todos los recursos sobre nuestro Creador. De lo que nosotros creemos saber, lo único que sabemos de Él es lo que Él nos ha revelado. Veamos Deuteronomio 29:29. Dice así Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, Dios ya nos reveló lo que tenía que ser revelado, y nos lo reveló a través de los patriarcas, a través de los profetas, y porque hay muchos que se atreven a decir: Dios me reveló. Dios les dice: ¿qué te reveló? No, es que Dios me reveló, en sueños me reveló. Entonces, les he dicho, no, las revelaciones ya se dieron en su tiempo, unas ya se cumplieron, otras están por cumplirse. Así es que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque este versículo nos enseña a aceptar los límites de nuestra comprensión humana frente a la voluntad divina de nuestro Dios, que nos revela que hay misterios y propósitos que solo Él conoce. Su palabra nos ha dado todo lo necesario para que lo conozcamos, y sobre todo para poderlo sentir, para poderlo vivir, para poderlo transmitir, necesitamos un requisito muy especial, que es vivir en santidad. El apóstol Pedro nos dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Y aparte de vivir en santidad, debemos de guardar sus mandamientos, como nos dice aquí, ¿no? Dice: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Debemos de dejar a un lado la ansiedad por controlar o entender todo. Debemos fomentar con humildad la confianza y la fe en Dios en estos tiempos difíciles de incertidumbre, porque vivimos tiempos difíciles de incertidumbre, donde la mayoría rechaza precisamente
la voluntad de Dios, la obediencia hacia Dios. Creen que conocen a Dios con la forma en que lo adoran y que están bien con Dios. Y la mayoría dicen que no importa qué religión profeses, que Dios va a venir por todos. Unos piensan que se van a ir al cielo, otros dicen que cuando nuestro Señor venga por segunda vez, va a tomar de todas las religiones. Entonces estamos creyendo innecesariamente en algo que sabemos que es la verdad, porque no podemos tratar de controlar y entender todo. Ante todo debemos de tener esa confianza y esa fe en las promesas de nuestro Dios. Y otra cosa importante, que esta situación demanda de nosotros humildad, porque si no tenemos humildad más que inteligencia, porque a veces queremos caer en el error de que tenemos mucha preparación académica, y con esa preparación académica tenemos conocimiento de las Escrituras, ya tenemos el privilegio de estar cerca de Dios, que lo conocemos todo, que podemos controlar todo, pero eso no es verdad, porque tenemos que tener humildad, tenemos que tener fe en la verdad. ¿Y quién nos viene a enseñar esa verdad? Pues nuestro Maestro, el único Maestro que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos caer en el error de querer imponerle a nuestro Creador los juicios de una de sus criaturas, y también rebajarle nuestros pensamientos a nivel de criatura, cuando las criaturas somos nosotros, que fuimos creados por Él, y Él es nuestro Creador, no es una criatura. La palabra de nuestro Dios nos dice y nos enseña que todos nosotros como criaturas tenemos un origen. Como seres humanos tenemos un origen, y todo aquello que no es obra de los hombres, todo lo que estuvo antes que nosotros, todo es creado. Todo tiene un principio y un fin. La creación fue creada en un principio con un propósito y un fin, que muchas veces no entendemos. No entendemos porque somos los principales enemigos de la creación. Estamos destruyéndola poco a poco, sin saber y sin querer reconocer que todo eso fue hecho con un propósito y un fin. Y ese fin, que nosotros viviéramos en armonía. ¿Por qué? Porque gracias a esa bendita creación, que fue hecha en 6 días, gozamos de muchas cosas que no le damos el valor necesario. Y la mayoría no le da ese reconocimiento a ese Creador bendito, porque destruimos por medio de la tecnología, por medio de muchas cosas que nos apartan del reconocimiento genuino que le tenemos que dar a nuestro Dios. Estamos destruyendo poco a poco el planeta. Y les decía yo, ahorita ahí en donde yo vivo, ya removieron la tierra para sembrar. Y le preguntaba yo a un paciente, ¿ese con qué fin removieron la tierra? Ah, pues es que van a sembrar. No, tiene un propósito principal. Hay un elemento ahí de que fue creado antes de que nosotros existiéramos. Y ese elemento, precisamente, es muy importante y se llama nitrógeno.
El nitrógeno, al remover la tierra, se fija en el suelo y se va liberando conforme la atmósfera lo va necesitando. Si Dios no hubiera puesto ese principio en su creación, nosotros todos pasamos hace unos años por una pandemia y sufrimos mucho y andábamos padeciendo por oxígeno. Y si no fuera por ese principio, todos andaríamos con un tanquecito de oxígeno y tendríamos insuficiencia renal. Y ahí vemos las bendiciones tan grandes y tan maravillosas de la misericordia de nuestro Dios, que no necesitamos más que el oxígeno que nos proveen las plantas, y gracias a la fijación de ese nitrógeno vemos una hierba o un arbolito, algo así, y somos tan inconscientes que agarramos y la arrancamos. Dice, no, estorba, es dañina. No, todo fue creado con un propósito, y ese propósito de darnos precisamente el oxígeno, que es necesario también para la vida. Y es algo que pasa desapercibido, porque la mayoría pues no valoramos todas esas bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas. Por eso en la palabra de nuestro Dios se nos pide usar correctamente y entender correctamente la palabra de nuestro Dios, debido a que la mayoría de los seres humanos, además de fabricarse sus propios dioses, han inventado muchas ideas sobre el origen de Dios. Lo reflejan en piedra, en madera, en oro, en metales. Y al hacer eso, si no estamos cimentados en la doctrina y la fe verdadera, puede contaminar nuestra fe, porque mucha gente pone su confianza en estos falsos dioses y caen en la idolatría, que era lo que veíamos en la mañana en la escuela sabática. ¿Por qué perseguía el apóstol Pablo? Porque él en querer guardar la ley correctamente, pensaba que todos los judíos cristianos violentaban la ley de nuestro Dios, caían en la idolatría, queriendo hacer las cosas rectamente. Y esas fueron las causas por las cuales Dios lo apartó como vaso elegido, precisamente para que el plan de salvación que se dio para toda la humanidad por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo llegara a todos. Y dentro de todos esos, nosotros no éramos del pueblo original de Dios, éramos gentiles, porque no pertenecíamos al pueblo de Israel, ni tampoco al judaísmo. Entonces, eso, gracias a nuestro Dios, y gracias al apóstol Pablo como predicador de los gentiles, que fue amonestado y fue apartado precisamente para que llegara a nosotros ese mensaje, ese hermoso mensaje, y que nuestra fe no pueda ser contaminada. La palabra de Dios, a diferencia de las culturas antiguas que creían que sus dioses tuvieron un origen, nos muestra que en el principio Dios ya estaba, y que Él, y solo Él, pondrá fin a todas las cosas. No fue creado por nadie ni se creó a sí mismo. Por lo que creer que tuvo un origen o inventárselo es tratarlo como si fuera una criatura más. Y no podemos, en nuestra mente, que tiene limitaciones, tratar de buscarle una forma para poder decir que creemos en Dios, como lo hacen la mayoría de las religiones, que deben de tener una figura, algo en quien creer, para decir que a través de eso ellos ven a Dios, están en comunicación con Dios y que Dios les contesta. Hablando con
una persona que invité ahora al culto de la femenil que va a venir, le decía yo, sus familiares se fueron a una peregrinación, tardaron como una semana, se llevaron a un niño de 6 años. Digo, ¿tú crees que Dios va a escuchar sus necesidades, va a suplir, o va a cambiar, o va a transformar sus vidas con ir a sacrificar, ir a exponerse a los peligros? Durante una semana llegan todos lastimados, con los pies ampollados, y llegan igual que como se fueron. No ha habido una transformación en su vida. Siguen en la idolatría, creyendo y justificándose de sus pecados por medio de ese tipo de rituales que no tienen ningún valor. Porque le hacía una pregunta y le decía, ¿han cambiado en algo? ¿Has visto algún cambio? ¿Has visto algún...? No. Digo, pues precisamente es eso. Es lo que tenemos que establecer. Veamos qué nos dice Hebreos 11:6. Si alguien quiere darle lectura, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, veamos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros le buscamos en todo momento. En estos momentos, ¿qué estamos haciendo? Buscando precisamente a nuestro Dios, aprendiendo de nuestro Dios, poniendo en práctica nuestra fe, porque no nomás, como decía nuestro hermano ministro, no nomás decir yo creo, sino poner en práctica esa creencia. Investigar, como hacían los de Berea, investigar si lo que estamos aprendiendo, lo que nos están enseñando es verdadero. No nomás quedarnos, como le hace la mayoría, de que llegan, se sientan, les dicen y ya creen en eso que les dijeron. No, tenemos que allegarnos, porque aquí nos está enseñando y estableciendo que la fe es indispensable para relacionarnos con Dios, que sin fe es imposible agradarle, porque quien se acerca a Él debe creer que existe. La fe es el requisito absoluto. No se puede complacer a Dios mientras el simple cumplimiento de reglas o razonamiento lógico. Se requiere una absoluta confianza en su existencia. Y en su carácter y su amor, que es la virtud base para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4, 7, 8? Dice Primera de Juan 4, 7, 8. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? Cualquiera que ama es nacido ¿de quién? ¿Y conoce a quién? A Dios. El que no ama es a Dios. Porque Dios, ¿qué es? Entonces, en esa virtud base debemos de trabajar también, porque tenemos que amarnos unos a los otros, con paciencia, con humildad,
sabemos que hay cosas que no nos pues, ¿cómo podría decir? Que nos afectan, porque no queremos reconocer y decimos, es que es soberbio, es que es esto, es que es el otro. Pues nosotros con amor tenemos que aceptarlos y mostrarles cuál es el amor verdadero, así como lo hacía el apóstol Pablo. Decía, me hago flaco a los flacos, para que a pesar de las dificultades que tenía, de las críticas que tenía, en ese celo destructivo que tenían los fariseos, él, con paciencia, con amor, ¿a dónde iba primeramente a predicarles? ¿A los gentiles? ¿O a dónde iba? No, iba a la sinagoga con los judíos, y el mensaje era primeramente para ellos, y después a nosotros los gentiles, los que no conocíamos a Dios. Pero ahora que conocemos a Dios, tenemos que aplicar esas mismas reglas. ¿A quién tenemos que tener paciencia? Tenemos que tener ese amor, pues precisamente entre nosotros mismos, para poder crecer. Porque desunidos no vamos a crecer nunca. Las religiones que no tienen la verdad, hay dos muy grandes que, a pesar de que no tienen la verdad, están muy unidos y han crecido mucho. Y eso es lo que nos falta a nosotros aprender. En lugar de desunirnos, a unirnos, a tener paciencia, a exhortarnos con amor, como dice primera de Juan 4, 7, 8, carísimos, amen unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros nacimos precisamente del amor de nuestro Dios, que tuvo misericordia de nosotros al mandar a su Hijo que muriera por el perdón de nuestros pecados y rescatarnos de esa vana manera que teníamos de vivir anteriormente. Entonces ahora tenemos el honor y el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y por lo cual pues no podemos estar rechazando y haciendo sentir mal a los demás hermanos que aún no han comprendido, porque la Escritura dice, si no te hablaren conforme a la ley y el testimonio, es porque aún no les ha amanecido, viven todavía en oscuridad, y no porque ellos vivan en oscuridad, yo voy a también irme a la oscuridad. Al contrario, tengo que exhortarlos con amor. ¿Para qué? Para que ellos entiendan y salgan de esa oscuridad, así como Dios nos tuvo paciencia y mucho gran amor y nos sacó de la oscuridad a nosotros. En todo momento de nuestra vida debemos obedecer a Dios, que está presente en todo momento de nuestra vida. Dios valora y honra y premia a todos aquellos que con amor, humildad, dedican su vida a buscarlo con fe, con la convicción de que Dios es bueno, misericordioso y amoroso. Y aquí viene una reflexión. ¿Qué es primero? ¿Los conocimientos sobre Dios y después la fe? ¿O primero la fe y después los conocimientos de Dios? Ambas cosas. Primero tenemos que creer y tener fe. Y en esa creencia y en esa fe, ¿qué vamos a hacer? Va a hacer que nuestra fe vaya creciendo. Como dice la Escritura, de fe en fe. Vamos a ir creciendo y vamos a ir haciendo cada día la voluntad de Dios. Primera de Corintios 1, 21 al 31.
31. ¿Quién le quiere dar lectura? Uno, 21 al 31. Primera de Corintios 1, del 21 al 31. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Pero a los llamados así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriose en el Señor. Amén. Entonces vemos cómo hermosa exhortación nos hace el apóstol Pablo. Dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios, por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué por la locura de la predicación? Siempre cuando nos preguntan, ¿y tú qué eres? No, pues yo guardo. Eres sabático. Luego quieren tacharnos de que estamos locos. Nos dicen que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quieren decirnos que estamos mal. Y no estamos mal. Porque para lo que ellos es locura, para nosotros es sabiduría divina de nuestro Dios. Porque gracias a esa locura nosotros conocimos la verdad. Que es la que, como dice aquí, ¿no? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios, por sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, acuérdense que tienen mucha filosofía. Y en su filosofía ellos quieren creer que tienen la verdad. Entonces, nosotros no somos filósofos, ni somos teólogos. Nosotros somos creyentes de Dios en fe, creyente en ese plan de salvación que se nos dio el honor y el privilegio y fuimos rescatados por esa sangre preciosa de nuestra vida anterior. Y ahora estamos aquí cuando el mundo se desborda en idolatría, en cosas materiales, en muchas cosas que son vanas. Nosotros, en esa locura del Evangelio, nos fortalecemos día a día, nos gozamos, nos alegramos, participamos de las bendiciones de nuestro Dios. No rechazamos precisamente esa hermosa invitación que el Señor nos hace por medio de su palabra. Porque el apóstol Pablo nos enseña que el intelecto humano es incapaz de alcanzar a Dios
En lugar de usar la filosofía, Dios decidió salvar a quienes creen a través del mensaje de la predicación del Evangelio, el cual el mundo considera locura. En la época del apóstol Pablo, los griegos valoraban la lógica y la filosofía, mientras que los judíos exigían señales milagrosas, espectaculares para ambas mentalidades. Un Mesías crucificado como Salvador parecía absurdo e indigno. El término original griego para locura es moria. Con esto, el apóstol Pablo señala que el mensaje del Evangelio, que un hombre inocente murió en una cruz para pagar por los pecados de la humanidad, que desafía la lógica humana, Dios diseñó este hermoso plan de amor, de salvación, para contrarrestar la soberbia humana, que busca la salvación por sí mismo, con sus propios méritos, tanto como físicos como intelectuales o buenas obras. La salvación no es un logro intelectual, sino un hermoso regalo que se recibe a través del amor, la fe, la misericordia, la obediencia y la fidelidad a la voluntad de nuestro Dios. Lo que el mundo considera necedad, porque la mayoría rechaza la ley de Dios y quiere imponer su propia voluntad, sin reconocer el poder divino de nuestro Dios que salva. ¿Qué capacidad tiene la filosofía y el intelecto humano para comprender por sí sola a Dios? ¿Tiene algún poder la filosofía y el intelecto humano para poder comprender? No. Porque necesitamos esa fe verdadera. Necesitamos creer verdaderamente en el Dios de las Escrituras. Necesitamos santidad, necesitamos obediencia, necesitamos arrepentimiento. Y sin esos requisitos, porque la fe de Dios no se basa en pruebas de laboratorio. En otras palabras, quien tiene fe acepta la verdad de lo que cree, aunque no lo pueda probar o no lo pueda ver. ¿Qué nos dice Hebreos 11, del 1 al 3? Tiene que dar lectura. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Amén. Amén. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque nosotros no pedimos señales como los judíos, nosotros creemos por fe, porque invitamos a la gente a que lea con nosotros. Dice, ¿no te aburres de tantas letras? Son puras letras. No tiene figuras, algo que me llame la atención. No, porque nosotros reconocemos precisamente, no necesitamos ver a Dios para poderlo sentir en nuestras vidas. La fe y la creencia en las promesas de Dios nos fortalecen y nos hacen ir creciendo día a día en el conocimiento de las promesas de Dios. Y por la fe, dice, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Dice, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Ellos no tenían como nosotros.
un libro sagrado, ya compuesto por capítulos, por versículos. Ellos nada más lo que escuchaban, todo era de palabra. Y más sin embargo alcanzaron testimonio y nos dieron un testimonio hermoso de cómo nosotros tenemos que hacerlo. Y nosotros se nos da todo digerido, todo ya más fácil para que podamos entenderlo. Y la fe define con una certeza absoluta en las promesas de Dios y una convicción de verdades y realidades espirituales invisibles. La fe no es una ilusión, sino el fundamento firme que da origen a la creación del universo y sostiene nuestra vida como creyentes de la Iglesia de Dios. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no es una teoría abstracta, los personajes del Antiguo Testamento fueron aprobados por Dios porque vivieron confiando plenamente en Dios a lo largo de su vida. Y así nosotros tenemos que vivir confiados íntegramente en nuestras vidas para poder tener un buen testimonio de Dios. Y debemos de aceptar todo lo que Él nos enseña con esa fe viva, reconociendo que el mundo físico y visible proviene de la palabra invisible de Dios. El autor de la carta a los Hebreos nos escribió esto para animarnos, como animó a los cristianos que enfrentaban persecución. ¿Y nosotros qué enfrentamos? ¿Enfrentamos persecución? ¿Qué enfrentamos? Tentaciones. Hay muchas tentaciones en el mundo que eso nos pueden hacer que nos alejemos de la fe de nuestro Dios, como decíamos en la mañana. El Zócalo y estos lugares estaban abarrotados de gente. Y así quisiéramos que nuestras iglesias sean abarrotadas de gente que tuviera fe y confianza en las promesas de nuestro Dios, que estuvieran con nosotros aquí compartiendo ese amor y ese anhelo que tenía el apóstol Pablo cuando él predicaba. También nosotros lo manifestemos a aquellos que aún no lo conocen, que lo rechazan, para que estén aquí junto con nosotros glorificando el nombre bendito de nuestro Dios. Y tenemos que enfrentarnos a esas tentaciones de pecado para no abandonar nuestra fe. Debemos mantener nuestra confianza en las promesas de Dios, obedeciendo incluso cuando el camino parezca incierto. Primera de Juan 1:18. No tiene no, 1:5. Desde el primera de Juan 1:1. ¿Quién le quiere dar lectura? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Amén. Amén. Entonces, Juan presenta lo que vio y oyó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces nos está diciendo, como discípulo, como testigo, lo que él vio desde un principio, lo que él oyó desde un principio. Y él está aquí hablando precisamente de algo muy importante, de nuestros 5 sentidos. El primer sentido que nosotros desarrollamos, vemos, pero no oímos, porque nos enseñaron en la escuela a leer y escribir, pero no nos enseñaron a oír. Entonces, nuestra vista es muy corta, más con la edad. Ya ver así, se parece, como que sí es o como que no es. Pero dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. No es lo mismo ver que mirar, porque nuestros 5 sentidos están sujetos a un órgano, que es la cabeza. El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, pero tenemos otros 5 sentidos, que son nuestros 5 sentidos espirituales, que son los que tenemos que desarrollar por medio de la fe. Y esos nos van a enseñar a ver las maravillas de nuestro Dios. Estos 5 sentidos que están sujetos a un órgano, que se encuentran en nuestro hemisferio derecho, si nosotros activamos nuestro hemisferio izquierdo, que es donde se encuentra el raciocinio, ahí vamos a activar nuestros 5 sentidos espirituales y vamos a ver las maravillas de nuestro Dios, vamos a oír la grandeza de nuestro Dios, vamos a sentir la magnificencia de nuestro Dios, vamos a gozar de las maravillas de nuestro Dios en nuestra vida. Y vamos a tocar por medio de nuestra vista lo grandioso, lo poderoso, y vamos a poder exaltar y reconocer que estamos creyendo en un Dios verdadero. Porque dice, la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna. Todos los que ya hemos sido bautizados, que entregamos voluntariamente nuestra vida, hemos visto y hemos testificado. ¿Con qué? Con nuestro testimonio. Y anunciamos con nuestras palabras, con ese hermoso don que Dios nos dio, que es el de poder expresarnos por medio de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, la grandeza de nuestro Dios, cómo apareció en nuestras vidas, transformó nuestras vidas, y ahora nosotros somos mensajeros, somos esos vasos que somos forjados precisamente a través de la transformación del amor tan grande de nuestro Dios, y cómo llevamos ese mensaje de salvación, y vivimos en comunión verdadera con el Padre y con su Hijo, y transmitimos también a través de los folletos. Nuestros hermanos ministros se esfuerzan, ¿no? Y escriben ese gozo que es cumplido en su vida, para que nosotros también nos alimentemos de ese gozo y podamos compartirlo con los demás hermanos que aún no lo conocen. Y así es como lo hacemos,
como honramos y como adoramos aquí en la iglesia de Dios. No con filosofía, no con imágenes, no con idolatría, sino lo hacemos con la inteligencia y el raciocinio que Dios nos dio. Y aquí en la iglesia de Dios damos testimonio del cuidado que Él tiene, que Dios, nuestro Dios, tiene por nosotros. En el Salmo 23 describe en cada versículo el cuidado que Dios tuvo del salmista. Esa experiencia del salmista en la vida de cada uno de nosotros, tenemos un mensaje muy importante de nuestro Dios. Y ese hermoso mensaje que nos dice el Salmo 23, vamos al Salmo 23, que es algo que mucha gente dice, ya me lo sé de memoria, pero ¿qué nos dice? Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Guiárame por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. Hermosa promesa que nos hace nuestro Dios. Utiliza esa metáfora de las ovejas y el pastor, porque nos enseña a confiar precisamente plenamente en el cuidado y la protección que Dios nos da a través de esta hermosa metáfora. Cuando dice, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Esto nos está indicando esa confianza absoluta que tenemos en el cuidado de nuestro Dios. Confortará mi alma, guiárame por sendas de justicias por amor de su nombre. La justicia de Dios precisamente se manifestó a través del sacrificio de nuestro Salvador. Dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno. ¿Y cuál es ese valle de sombra? Este mundo que está lleno de muerte, está lleno de incertidumbre, está lleno de peligro. ¿Y nosotros tenemos algún mal? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos incertidumbre? No. La mayoría dejamos nuestro hogar abandonado, pero sabemos que cuando lleguemos, nuestro hogar va a estar íntegro. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Las bendiciones de Dios son como una burbuja protectora que nos cuida de todos los peligros, cuida nuestros hogares, cuida nuestro trabajo, cuida a nuestros hijos, cuida nuestra entrada, cuida nuestro salir. Y esa es la confianza que tenemos, que aunque andamos en este valle de sombra de muerte, no tenemos mal alguno, porque sabemos que Él está con nosotros. Y cuando dice tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿qué era la vara? Era una vara corta, en el cual los pastores utilizan para guiar a las ovejas y poderlas contar, para que no se salgan del camino. ¿Y el cayado cómo es? ¿Cómo lo conocemos ahora el cayado?
La mayoría de las personas de la tercera edad utilizan el bastón, no lo conocemos como bastón, y ese tiene la finalidad de que el pastor utilizaba la vara precisamente para alejar a los depredadores, ¿no? Golpearlos para que no se llevaran y no se comieran a sus ovejas y se salieran del camino. Y el cayado, cuando caían en un hoyo profundo o pasaban peligro, lo agarraba por la parte larga y que lo enganchaba y lo jalaba. Entonces vemos que aquí está representando precisamente la vara, representa precisamente la palabra de nuestro Dios que nos guía cada vez que nosotros la leemos para que Él nos proteja y nos cuide. Y pues yo quisiera seguir, pero ya nos ganó el tiempo. Y otro día seguimos con este hermoso tema y que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.